todas invitadas. Es interesado, estamos en el 5º domingo del tiempo de Cuaresma. Ya nos vamos acercando hacia la semana que viene. Tendremos el Domingo de Ramos, en la Semana Santa. Va como increciendo la emoción, ¿no? Claro, la idea no es solamente llegar a la pasión y la muerte del Señor, que nos hablará a nosotros en lo particular, sino a celebrar la Pascua y la glorificación de Jesús, que es en clave la glorificación de toda la humanidad. Lo que ocurrió en Jesús debe ocurrir en todos nosotros. Él es el primero de muchos. Así que por donde se tira Él, que es la cabeza, se supone que vayamos el resto del cuerpo. Esa es la clave. Nosotros reflexionamos sobre estas cosas no solamente para admirar y adorar a Jesús, sino para imitarlo. La clave está en cómo aprender de Él, que es el Maestro, y Él marca el camino para llegar todos a la casa del Padre, que es la vocación a la que todos hemos sido llamados. Él ha sido glorificado, nosotros también debemos ser glorificados, lo dice en este Evangelio. Pero todo aquel que escuche la voz de Dios y haga lo que hace el Hijo único. Así es que esa es la clave de interpretación de toda la historia de salvación y de nuestra propia historia, que también es historia de salvación. Entonces, miramos el Evangelio de hoy en esa clave. Juan es un evangelio distinto al de los otros porque no es tan histórico como cuanto teológico. Es un discurso hecho por una comunidad 60 años después de la muerte de Jesús, en una tierra muy distinta a Palestina, con una mentalidad muy distinta, pero nos habla de cómo ellos entendieron la experiencia del Verbo encarnado, para que también nosotros hagamos esas aplicaciones en nuestra propia vida. Es bellísimo, está lleno de una riqueza y una particularidad que no es propia de los otros evangelios, que quizás son más históricos, pero este tiene una riqueza que se suma a aquella. No se sustituye, se suma, se integra, ¿no? Y se supone que se integre a nuestra propia historia de salvación, porque Dios también camina con nosotros y nosotros deberíamos desarrollar la sensibilidad de notarlo. En este evangelio de hoy, Jesús está por entrar a Jerusalén, que eso es, tú entras de frente, pero te sacan con los pies para adelante, o sea, te sales muerto. Él lo sabe. Él sabe que entrar a Jerusalén a decir lo que Él quiere decir es un problema para la institución religiosa de entonces, que lo veía como alguien, un hereje, que hablaba de Dios como Padre de todos, que ponía a todos como iguales, que decía que para llegar a Dios no había que estar a través necesariamente del templo de aquella época y de las enseñanzas de aquel momento, que decía que el sacrificio que Dios quiere está en el corazón del ser humano. Cuando Jesús planteaba las cosas que planteaba, ponía en crisis a la institución religiosa de aquella época. Y por eso los religiosos no les interesaba, querían salir de él lo antes posible. No digamos los judíos, era la institución religiosa que estaba allí, pero podría ser en otro sitio también. O sea, a veces culpamos a los judíos como si Jesús no fuera judío y los apóstoles no fueran judíos y María no fuera judía. Por favor, tengamos cuidado con eso, que ese rol histórico lo hemos dicho muchas veces y a los judíos les sigue costando hasta el día de hoy, cuando de los judíos nos ha venido la salvación. Entonces, Jesús es aquel que ha sentido al Dios Padre, que en Él se hace una realidad indiscutible. Él tiene una claridad de que viene del Padre y que lo que tiene que decir viene con la autoridad del Padre, que viene a dar testimonio del Padre. Y por eso va a enfrentar a las instituciones de aquel momento, pero Él no es enemigo de ninguna. Jesús no tiene enemigos. Él quiere salvar a unos y otros, quiere darle dirección y sentido a la vida de todos los seres humanos porque ama a todos los seres humanos por igual. Y se preocupa por los más distantes y los más dolidos y los más necesitados. Y eso es una prioridad cristiana que a nosotros nunca se nos puede olvidar. Así es que viene decidido a entrar a Jerusalén. Y entonces allí hay unos griegos que están interesados en conocerlo. Y Jesús se da cuenta que cuando los extranjeros empiezan a preguntar de él, es que ya la semilla se rompe y no se queda solo en su pueblo, sino que se esparce en todas las direcciones. Y por eso él lo entiende como una clave. Ha llegado el momento de mi hora. Todo el evangelio de Juan está basado en la hora del Señor.
que es la hora de su entrega absoluta a la humanidad en amor al Padre. A la humanidad en amor al Padre. No es al Padre solo que se entrega, a toda la humanidad, porque ha venido para ser testigo del amor. Y ha venido para ser un punto de contradicción para que cada cual ante Él tenga que decir cómo yo vivo y hacia dónde yo voy. Eso para mí y para ti. Ante Jesús todos tienen que doblar la cabeza y decir, ¿de qué se trata la vida de un creyente? ¿De qué se trata? Y por eso cada uno de los creyentes ante Jesús tiene que releer su vida y darle una nueva dirección. Jesús sabe que Él es semilla que se entierra. Y por eso usa una imagen fantástica que la usa en muchos sitios del Evangelio. ¿Quién no ha tenido aquí un niño que en la escuela le hayan pedido que siembre unas semillitas en un vasito plástico y ponga tierra? Y uno se da cuenta del fenómeno maravilloso de la semilla, que cuando entra en contacto con la tierra, el agua y el sol, un proceso interno de ella la rompe para dar fruto. Realmente no muere, sino que se transforma. Dicen los que saben que de las pirámides de Egipto han sacado semillas de miles de años y que después de sembrarlas han dado fruto, han crecido. Por lo menos yo no sé si eso es de verdad cierto, pero me gusta, porque la semilla tiene el poder en sí. Nosotros todos somos semillas, que tenemos ese poder en nosotros. Somos semillas de Dios. Dios ha sembrado en cada uno de nosotros su misma presencia y nos ha declarado inmortales. Nosotros no podemos morir. La semilla de Dios en nosotros no muere. Nosotros viviremos por siempre. ¿Cómo vivamos esa eternidad? Eso depende de cada uno de nosotros y eso es otra cosa. Pero la semilla está en nosotros. Y nosotros notamos que cuando la semilla en ese vaso entra en contacto con la tierra, el agua, y eso que viene de afuera, que es la luz del sol, un proceso se inicia. Tiene que tener contacto con la tierra. La tierra es la realidad. ¿Qué cosa más concreta que la realidad? La luz del sol es el Dios mismo, la energía que viene de la única fuente de energía absoluta y eterna, Dios mismo. Llega a nosotros y activa ese proceso en los que están dispuestos a crecer. Entonces esa semillita rompe el cascarón que la protege, ¿no? Uno lo nota en el vasito, rompe el cascarón y empiezan a hacer algo hacia abajo y algo hacia arriba. Y eso que nace hacia abajo busca conectarse con la realidad para tener los alimentos que necesita. Ese es el hombre o la mujer que permite que sus raíces se metan en la tierra, la realidad. La realidad. No la fantasía, la realidad. La fantasía no produce los nutrientes, es la realidad. Y el tallo que busca hacia arriba, que es una imagen para nosotros de que Dios está arriba. Dios realmente está en todas partes, pero para efectos de la metáfora me interesa decir que buscas para arriba, ¿no? Miras hacia lo alto de donde creemos que está Dios. Entonces se combina la realidad con lo que viene de afuera, que es Dios, y contigo que tienes la semilla de lo divino en ti. Se te fue dada de manera inconfundible, se afirmó en tu bautismo y en tu confirmación. Todo ese proceso empieza a producir vida, una vida distinta. Pero tienes que romper el cascarón. El cascarón podría ser una imagen de nuestro egoísmo que nos ha servido bien. Es el instinto de conservación. Sin instinto de conservación hubiéramos muerto hace rato, ¿no? Tenemos dos instintos dominantes, el de conservación y el del placer. El del placer tampoco está malo, ni uno ni el otro, pero el ser humano le pone controles. El animal no. El animal vive con un programa preestablecido que está movido a la vida, una vida que acaba. El ser humano, no. El ser humano está movido por unos principios de eternidad que no acaban. Y tiene que descubrir que para pasar de un lado a otro tiene que aprender a darse. Hablamos este año de que estamos en el año de la Eucaristía. Alimento que Dios da a través de su Hijo para alimentar a otros. Pero la clave es que nosotros también nos hagamos Eucaristía, hostias vivas. Que alimentemos a otro con lo que somos. Para eso hay que dar la vida. Entregar la vida por otros es el acto humano más sublime que nadie puede hacer. Si hay algo verdaderamente humano que no es animal,
y lo animal no tiene problema, pero es que el ser humano supera la condición biológica, es que nosotros nos damos para alimentar a otros. Cuidado que no es para satisfacer a Dios. Hay que cambiar el vocabulario, porque el vocabulario implica cosas, ¿no? Si cuidas como piensas, cuidas como sientes. Dios no necesita que le añadamos nada. Dios quiere que nosotros imitemos sus gestos generosos de amar. Él se entrega primero el Padre y después entrega a su Hijo, que aprende la clave, el Hijo, y se entrega por otros. Y tú y yo se supone que aprendamos a entregarnos por otros. Por eso la vida tiene sentido cuando tú vives para que otros vivan. Una persona que vive en esa clave, difícilmente se deprime, difícilmente está triste. Hay gente que se deprime por condiciones neurobiológicas y eso es otra cosa. Pero usualmente cuando tú tienes un propósito en la vida que es superior a ti, de allí te viene la fuerza y la satisfacción y el gozo. Entonces Jesús siente todo eso y lo tiene claro, como quizás nosotros tenemos algo de eso claro, pero tiene miedo. Y esto hay que decirlo, Jesús tiene miedo. Tiene miedo. ¿Y está mal que tenga miedo? No, hablamos del principio de la autoprotección. Él también es un ser humano. Tiene miedo. Pero es interesante cómo el discurso nos plantea cómo lo maneja. Él mismo en ese evangelio dice, pero ¿qué voy a hacer? Yo he venido para mi hora. ¿Y qué voy a hacer? Pedirle al Padre que me libre de la hora. Está hablando con Él, como tú hablas contigo y yo hablo conmigo en la oración. Él está diciendo, ¿y qué hago? No, yo he venido para dar la vida. Entonces, Padre, glorifica a tu Hijo. Que glorificar a tu Hijo es darme la fuerza para hacer tu voluntad. No es otra cosa. No es que me eleves ahora y que los ángeles canten tu nombre. Porque es que hacemos imágenes que tienen que ser traducidas. La gloria de Dios, decía San Irineo en el siglo II, es que el hombre viva. Porque la gloria de cualquier padre es la vida de sus hijos. Así es que si la gloria de Dios es que el hombre viva, lo que el Padre quiere es que el Hijo entregue su vida para que otros vivan. Esa es la gloria. Y eso es lo que nos pide a nosotros. La realidad es que el Hijo también se glorifica cuando vive a la altura de su vocación. Cuando Jesús entrega la vida, eso es lo más noble que Él puede hacer y es lo que quiere hacer y es lo más alegría y gozo que le da. Ahí está la clave de por qué yo tengo que entregar la vida. Y tú tienes que entregar la vida por otro. No solo por tu hija y tu hijo y los que están cerca de tu familia, por todos. Por todos. Así es que Él entrará al misterio de su pasión, claramente convencido de que cuando Él viva eso, será un testimonio para todos. Si hoy hablamos de Él, es porque nos damos cuenta que fue elevado y atrajo nuestra atención. Y su vida y sus enseñanzas nos cuestionan y nos llaman a vivir a una dignidad superior. Por eso nosotros, que hoy vivimos en esta tierra, de tanta riqueza y de tantas contradicciones, porque no lo hablamos muchas veces, pero lo que está pasando en este país es preocupante, muy preocupante. Y nosotros, como esa semilla del reino, tenemos que aprovechar la ocasión, porque es tremendo momento para la siembra. Este es el momento para la siembra. Y cosas fantásticas también se están dando que hay que verlas hay que aprender a leer los signos de los tiempos. Un movimiento de las mujeres que es interesante. Yo no digo que es perfecto, yo digo que es interesante. Una energía ahí de la mujer que quiere reclamar su posición en la historia. Fantástico, porque lo que ocurre en Estados Unidos ocurrirá en el mundo como pasó cuando se creó la nación, que fue un foco de entusiasmo de la democracia del mundo. Ahora un movimiento de jóvenes, de chamaquitos, diríamos en mi país, nenes de 13, 14, 15 años, haciendo una manifestación que quieren vida y quieren seguridad en las escuelas. Y es un movimiento nacional. La iglesia no puede no atender eso. Ese es terreno fantástico para sembrar la semilla de la esperanza y de un mundo que puede ser distinto. Así es que los que miramos los signos de los tiempos nos damos cuenta que hay una oportunidad para que la voluntad de Dios se haga. Este mensaje cristiano tiene que traducirse de manera que la gente se dé cuenta que se puede vivir de otra manera.
Y me refiero a ustedes que son la mayoría, más del 98% de la comunidad cristiana católica son laicos. Y el sitio para ustedes santificar el mundo no es el templo, es el mundo. Así es que estas cosas que aprendemos y que integramos, hay que ver cómo las inyectamos en la vida cotidiana de nuestra gente, de nuestros pueblos, de nuestra sociedad. Eso es vivir con clave pascual. Eso es soñar con un mundo distinto, diferente. Y ese mundo hay que propiciarlo y hay que alimentarlo con nuestra sangre, nuestro sudor y nuestras lágrimas. Dios los bendiga, hermano.